películas de terror actualmente apestan. Pero, ¿por qué? Hola, hola, buen día, mi nombre es Quetzal García, bienvenidos a Quetzal. En esta ocasión me gustaría hablar de las películas de terror y el por qué en este momento histórico son tan despreciables, porque ni los remakes, ni las nuevas franquicias, ni la continuación de franquicias son buenas, porque no funcionan y sacan películas año tras año, tras año, tras año, películas de exorcismos, de zombies, de asesinos y bla, 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 y continúan y continúan y continúan y continúan y no son icónicas, no son personajes memorables, películas memorables, independientemente que nos den o no nos den miedo, ya no hay algo que las vuelva icónicas, como en su momento fueron tantas otras, Drácula, Hellraiser, eso. Pues bueno, para entender este fenómeno, por decirlo así, tenemos que entender la estructura de una película de terror. Ahora, las películas de terror a grandes rasgos las podemos dividir pues, en las que está formada la película. El primero es el morbo. La cosa primordial que tienen muchas películas de terror pues es el morbo. Ves una película de terror con el afán de ver sangre, de ver muertos, de que te espanten. Hay una creación que nos gusta tener como ese enfrentamiento. Hace mucho tiempo un maestro me decía que los juegos mecánicos, por ejemplo, están diseñados para los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes o la gente joven tiene tanta euforia en el cuerpo que cuando se suben a eso les genera un estrés muchísimo más grande y la compensación del deseo de vivir que tienen en la potencia de la juventud con el estrés de voy a morir, de lo que, la sensación que te provoca el juego mecánico, produce la euforia en ese contraste, por decirlo así. Pero conforme tú vas creciendo, tienes estrés de verdad, tienes cuestiones verdaderamente sobre ti, entonces ya no te apetece que te hagan sufrir más de lo que ya estás sufriendo, en gran medida, porque los adolescentes no tienen sufrimientos de verdad, son sufrimientos en general químicos y ficticios. Eso es un tema divertido. Ocurre algo similar con las películas de terror. Las películas de terror nos buscan provocar un miedo en el sentido existencial. Siempre que se ve una película de terror, nos ponen en contraste vida-muerte, 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 vida-muerte. Y entonces, como estamos en ese afán de querer vivir y en ese miedo de la muerte, nos es grato de alguna manera y el ver sufrir a algunas personas en algunos momentos, en otros momentos nos dan compasión, depende mucho cuando veas la película. Pero es un morbo, a final de cuentas es un morbo con el que juegan, por eso en todos los trailers de las películas el tráiler es un asesinato, siempre en el tráiler hay un asesinato, aunque la película mate mucho o mate poco, siempre hay un asesinato en el tráiler, o la máquina de tortura, porque es este ímpetu de yo en esta ansia de querer vivir veo a gente que se muere, que lucha por su vida, un poquito como lo de Sao, por eso Sao funciona muy bien en el hecho de decir, hay que luchar por nuestra vida, hay que luchar por nuestra vida. Y esa es la primera cosa. Ahora, eso lo tiene cualquier película, o sea, eso es de cajón, cualquier persona que esté haciendo un guión, actuando, lo demás, en el ámbito de creación, sabe que para hacer terror tienes que matar en general, o poner peligro de muerte en general. Son raras las películas que son de terror, que no tienen que ver con el tema de la muerte, creo que no existen, no recuerdo ninguna. Los suspensos siempre tiene que estar en juego la vida, porque es lo más potente. Ahora, eso lo primordial. Después viene la segunda fase, que es la ambientación o la creación de la evolución de la trama de la película. Aquí es cuando empezamos a dividir a los directores, a los actores, a la productora, en la que si la productora nos puede resolver o no nos puede resolver, el director puede resolver o no puede resolver las exigencias del guión para irnos envolviendo. Ahora, dentro de la fácil, ya sabemos todo lo que ocurre en una película de terror. En una película de terror va a haber momentos de silencio, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, no hay nada, ya se relaja, voltea a la izquierda, ¡ay! Se espanta. Y eso no lo sabemos de memoria. Sabemos la cámara que va por los pasillos y nomás escuchan los chirrillos, ¿no? Los chirridos. El tronar de las puertas y todas esas cosas. Lo sabemos. Sabemos que por alguna razón que yo detesto de las películas del 2000 para acá de terror, que les ponen ese mugriento filtro azul. Me gustan las películas de antes porque tenían como un filtro amarillo. El filtro amarillo me gustaba, como un sepia en las películas de terror. Y era bonito. A mí me gustaba. Ahora las películas simplemente les ponen un filtro azul y todas las películas de terror ya sabes que son oscuras. Todas. Y es frustrante. ¿Por qué? Porque es una ambientación que te quieren vender por ambientación. Sin embargo, hay una construcción del misterio que
Hay quien puede ejecutarlo bien y hay quien lo ejecuta mal. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? Pues bueno, si habíamos dicho que está el morbo, es qué tanto vale la vida en, en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay los slasher, creo que te pregunto así, consisten mucho en matar por matar. Son así como de vamos a poner un personaje y que se cargue a todos de las maneras más violentas. Y dale. Pues bien, lo que se busca en gran medida es, de alguna manera, satisfacer de manera simple el morbo. A eso me refiero. A eso me refiero. La trama se supone que te tiene que llenar de misterio, que es lo que te va a provocar el que te dé más o menos miedo de acuerdo a qué tan en peligro está la vida y qué tanto nosotros nos empatizamos como para querer salvar la vida, a grandes rasgos. Pero entonces, es evidente que todos queremos vivir, es en gran medida un hecho. Entonces, poner a una persona joven, una treintañera, y viene, digamos, Halloween, y va con su Michael Myers y va con su cuchillo, pues bueno, todos nos identificamos, todos queremos vivir, todos salimos corriendo. Está ahí el deseo del morbo y todo eso, está perfectamente ejecutado, pero de una manera muy simplista. Ahora, si cambiáramos a la tipa de 30 años por una mujer de 50 que está salvando a su hijo porque Michael Myers iba a matar a su hijo de 5 años y ella le avienta una piedra y persígueme a mí y ella va corriendo y sabe que tiene que correr lo más que pueda porque sabe que va a morir, pero cuando muera quiere dejar a Michael Myers lo más lejos posible para que su hijo se salve. Esa tensión, como está mejor construida, como tiene más elementos que una simple persona corriendo, nos produce más ansiedad, nos podemos identificar más. Y entonces, aquí es donde se ve la pereza. La primera gran pereza que tienen estas personas que nos vienen trayendo películas de terror, que creen que el morbo por el morbo va a sostener una película de terror. Y habrá personas que, pues sí, que les gusta ver tasajeados, que les gusta ver sangre, que les gusta ver muerte, les relaja en algún momento y pues dicen, va, la mataron, ya, soy feliz. Pero a la gente que les interesa el terror, las verdaderas historias de misterio, pues bueno, es complicado que no te quieran dar un sustento, el por qué quiero que estas personas conserven la vida, por qué están luchando, cuál es el valor de las cosas que están haciendo. Y entonces, en este ida y venida es cuando empezamos a ver las calidades de las cosas que están en juego. Vuelvo a Sao. Sao por eso yo creo que de las mejores franquicias de los últimos años, el último gran monstruo que han hecho, ya iremos a esa parte, en el hecho de decir, no importa a quién mate, en todas las películas hay gente que nos da lástima, hay gente que decimos que bueno, y no importa a quién muera. Es un pánico terrible porque en el momento que escuchas ese audio cuando dice, has desperdiciado tu vida, en ese momento y te dice, y por eso vas a demostrar ahora si quieres seguir viviendo, ya que si no te importa tu vida, pues qué más te da morirte aquí que morirte en otra parte. Eso es aterrador, porque te empieza a construir, aunque sea de una pequeña manera, la historia de cada individuo. Cuando Sao dice eso, empieza a hacerte una introspección a ti mismo, porque inmediatamente se te pasa por la mente el tiempo que pasas en el celular, el tiempo que te la pasas durmiendo, viendo la televisión, haciendo X, haciendo el otro, quejándote, posponiendo y demás, ¿no? Dejando pasar oportunidades, agrediendo gente, etcétera, etcétera. Y en ese conflicto es como se va creando verdaderamente la cuestión, por eso se vuelve tan potente, pero es darle una justificación, es ir creando. Por eso la última película del Exorcista es un fraude. Es un fraude, no solo porque no entendieron de dónde venía el exorcista, ni qué tipo de película es el exorcista, ni cuál es la trama del exorcista. Quitando que no tienen ni idea, no hay una construcción, no te interesa que nadie sobreviva, nadie, ni las niñas, porque al final de cuentas quieren que ya lo des por sentado. Y la gente dice, no queremos que a los niños les pase cosas malas porque los niños son cosas puras. Y pues no, la verdad es que no, no funciona tanto así. No solo porque vivimos en una época muy, ¿cómo se llama? Insensible, sino que al final de cuentas tú no puedes dar por sentada las cosas, tú tienes que tener una construcción, de eso se trata el arte, de crear una construcción, de qué te voy contando y para qué te lo voy contando, no simplemente te pongo cosas por ponértelas, a eso es a lo que voy, que estamos en una época donde la gente está muy comodina en ciertos medios, en los que prefieren irse a la fácil, a la segura, que arriesgarse con nuevas formas de hacer cine, con nuevas formas de contar una historia, con hacer nuevos planteamientos en cuanto a la dirección y el desarrollo de historias, porque hay historias que aunque no dan mucho miedo, son buenos intentos de que den miedo. Por ejemplo, a mí American Horror Story no me gustó. Vi la mitad de la primera temporada y la dejé, no me gustó. Bueno, cosa mía, no la considero mala, solo a mí no me gustó. Pero
había un planteamiento, había un seguimiento, era interesante. Y dices, vale, ¿cómo se llama? Se ve que están haciendo el esfuerzo. A mí no me gusta, pero se ve que están haciendo el esfuerzo, que están intentando traerte algo bueno, interesante. Hay una película que estaba en Amazon que se llama El Niño, que incluso sacaron la 2. La 2 el final es una porquería, aunque estaba bien narrada al principio. Hay gente que yo he visto que no le gustó esa película, pero esa película está bien hecha. Es una película que no termina de funcionar porque la protagonista no es la protagonista que tenía que ser, pero la trama está bien construida, la forma en la que te quieren contar una nueva historia, pero no termina de caer. La de terror en Notting Hill, en Gosh Hill, no me acuerdo, de una niña que cuando llegan a su nueva casa, llegan unas personas y matan a la mamá y ella tiene como flashback de presente, futuro. Que ella cree que ya no estaba. Bueno, es muy interesante esa película. Trataré de recordarla. Y en esa película es muy bonito porque, aunque hay los saltos de tiempo, a mí no me convence, siento que los saltos de tiempo están mal ejecutados. La forma de contarlo, la forma de construirte, la manera en la que quieres que viva la protagonista y lo que se están jugando en realidad, chulada, chulada. Es muy bonito cómo se va resolviendo. Y por último, y lo más importante, lo que más se niegan a hacer últimamente en las películas de terror, que fue lo que hizo a los 70s y 80s la gloria del género, es la creación del monstruo. Ahora, ¿qué es la creación del monstruo? La creación del monstruo es un arquetipo que... ¿cómo decirlo? Es la personificación del miedo. Y eso es lo que tiene que hacer el monstruo, la personificación del miedo. Ahora, hay distintos tipos de miedo, hay maneras diferentes de abordar los tipos de miedo, luego hay subcategorías de los miedos, pero es tomar uno y sobre este miedo construye un monstruo. Una película de terror no puede ser de terror, sino un monstruo bien construido. No es el protagonista. En las películas de terror, a mi parecer, no importan tanto los protagonistas como los monstruos. Tú tienes que crear el monstruo y a partir del monstruo ya creado, pones al protagonista peleando con el monstruo. No es el protagonista, porque ese es el viaje del héroe. En el viaje del héroe tú pones a un héroe, le das ciertas virtudes y que pelee contra un malo. Y entonces le creas un malo que esté en contra de sus virtudes. Pero a la inversa, en las películas de terror, tú tienes que identificar un miedo, personificarlo y luego poner un protagonista que luche contra ese miedo. Es como a la inversa, por decirlo así. Y es algo que las películas de terror ya no entienden. Por eso ya no hacen monstruos. Por eso, por ejemplo, Jason era un monstruo que quedaba. No era el mejor. Jason no es de los mejores. Pero las tres primeras películas de Jason son... Pero el punto aquí es crear un monstruo. El punto aquí es poder cómo creo a esta figura que represente verdaderamente un miedo. Por ejemplo, Freddy Krueger, pues bueno, el miedo a los sueños, que los sueños hagan realidad. El miedo de Drácula es un miedo de alguien que pueda controlarte, de alguien que sea tu depredador, alguien que pueda dominarte. El Hellraiser, el miedo al placer desmedido, a los vicios. El miedo a dejar de ser niño, el miedo a madurar, todos esos peligros que se viven cuando ya no estás en ese mundo de fantasía, como el príncipe feliz. Sao, el miedo a desperdiciar tu vida, de verdaderamente un día te vas a morir. Y entonces así se van constituyendo los monstruos, los grandes monstruos, a través de miedos profundos y concretos desarrollados. Y que a final de cuentas, si uno presta atención en todas las películas de terror, todos esos grandes monstruos realmente nunca los pueden vencer. Realmente esos monstruos no se vencen, se superan, se llega como un límite, los matan supuestamente, pero siempre da espacio a que continúe porque el miedo sigue existiendo, esos miedos verdaderamente humanos. Entonces, conforme tú crees un monstruo, crees verdaderamente un conflicto, es como tú le vas a dar más peso y eso es lo que no quieren hacer. Regresando a lo del exorcista. En el exorcista era el daño de la pureza. Como algo tan puro puede tener ese grado de maldad y es escalofriante, porque veíamos a una niña que nos hicieron de alguna manera encariñarnos con ella, decir pobrecita y pobrecita la familia, y de repente entran a la habitación y está endiablada y dices, se corrompió, algo tan puro fue corrompido. Y es algo que todos entendemos e identificamos. Es como cuando nace un niño y de repente ese niño cumple 5 años y empieza a decir groserías y dices, ya, ese niño se contaminó del mundo. Ese niño que era tan puro, que tenía buenos pensamientos, ahora está insultando a diestra y siniestra. Es algo que sí cachamos. Y
Pero es eso, por eso en la nueva película, esas dos niñas simplemente se van al bosque y francamente, pues bueno, dos niñas se fueron al bosque y uy, qué miedo. Pero en general no hay ninguna empatía, ninguna construcción de la pureza de la niña. En la otra sí, construyeron la pureza de la niña y luego la corrompieron por completo. Y es atroz, por eso uno no puede con esa película. Aparte que de una ambientación, bueno, es una obra de arte, o sea, es el máximo de lo que es una película de terror, pero en otras también han hecho avances verdaderamente así. Entonces, las películas de terror, claro, tienen aparte de morbo, todas, porque es un juego de la vida. Después hay una ambientación que puedes, que tanto te involucras en la creación de una trama. Te vas al terror fácil o vas construyendo al personaje, vas construyendo las motivaciones y lo que está verdaderamente en juego y en peligro. Y por último, el monstruo. ¿Qué monstruos se van a enfrentar? ¿A qué monstruos se está enfrentando la gente o las personas? Eh, por ejemplo, en la película de Get Out, Sal de ahí, la del negrito que conoce a sus suegros. Ja, allí es muy interesante porque en cuanto a, o sea, será muy disparado, pero en cuanto a crítica social, pues bueno, de alguna manera habla de la, ya no, o sea, como medio progreso, pero como ya no podemos quitarles más cosas de África, ahora les vamos a quitar los cuerpos. Entonces estamos viendo como una ocupación, estamos viendo como, o sea, ya los despojamos de tierras, de humanidad, luego los despojamos de tierras, y ya que no podemos hacer nada, los despojamos de ustedes mismos. Por ese lado, ahí va una especie de crítica. Por otro, es este miedo a perderse en uno mismo, que en una versión, por ejemplo, un poquito más light, es el hecho de agarrar y decir, uno va y conoce a los suegros y por querer quedar bien con los suegros, pues uno se viste mejor, se peina mejor, habla de manera más correcta, busca ciertos temas, empiezas a cambiar y entonces tú en el querer aparentar te pierdes. Y en ese perderte puedes perderte para siempre. Si tú te piensas en Kosama, en ese impresionar a los demás, y ese miedo también está instaurado en el de estoy presa, de que yo no puedo moverme porque estoy aquí. Bueno, son muchas cosas que tienen mucho con la identidad, el perder la identidad. Y como todos nos podemos relacionar con la pérdida de la identidad, pues mientras te lo van mostrando dentro de la trama, uno va conectando con el personaje y ¡uf! Se vuelve fantástico y maravilloso. Bueno, por el momento creo que esto es todo. Espero no haya sido muy largo. Gracias por llegar hasta aquí. Dale like, comenta, comparte. Me gustaría saber, pues, opiniones sobre las películas de terror. Pues que tengas un excelente día, mes, año, resto de vida. Y que, bueno, esperemos pronto pueda existir algo interesante dentro del género. Que a mí no me gusta mucho ver porque soy muy asustadizo, pero me gusta analizarlo, me gusta analizar las películas y me gusta mucho el tema de los miedos del hombre. Ja. Shalom.